noches, hermanos. Un placer estar con ustedes otra vez en mi canal Apología Zavala. Les habla Javier Zavala, miembro del movimiento Juan 23. En esta ocasión vamos a ver un tema sobre dos de los sacramentos, que son confirmación y unción de los enfermos. Confirmación. En este sacramento se fortalece y se completa la obra del bautismo. Por este sacramento el bautizado se fortalece con el don del Espíritu Santo. Se logra un acogimiento más profundo a comunión divina. Se une más íntimamente con el cuerpo de Cristo, la Iglesia, fortaleciéndose para ser testigo de Jesucristo, de palabra y obra. Por él es capaz de defender su fe y de transmitirla. La Biblia nos dice en 1 de Pedro 3, capítulo 3, versículos del 15 al 17. 15. Al contrario, dar culto al Señor Cristo en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza, pero hacerlo con dulzura y respeto, mantener una buena conciencia para que aquello mismo que os echen en cara sirva de confusión a quienes critiquen vuestra buena conducta en Cristo. 17. Pues más vale padecer por obra del bien, si esa es la voluntad de Dios, que por obra del mal. Entonces, con esto podemos ver de que la Biblia nos recomienda dar como razón de lo que creemos, pero con dulzura, con mucha humildad. A partir de la confirmación nos convertimos en cristianos maduros y podremos llevar una vida cristiana más perfecta, más activa. Es el sacramento de la madurez cristiana y que nos hace capaces de ser testigos de Cristo. El sacramento de la confirmación es uno de los 3 sacramentos de iniciación cristiana. La misma palabra confirmación, que significa afirmar o consolidar, nos dice mucho. El día de Pentecostés, cuando se funda la iglesia, los apóstoles y discípulos se encontraban reunidos junto a la Virgen. Estaban temerosos, no entendían lo que había pasado, creyendo que todo había sido en balde. Se encontraban tristes. De repente descendió el Espíritu Santo sobre ellos, quedaron transformados y a partir de ese momento entendieron todo lo que había sucedido. Dejaron de tener miedo, se lanzaron a predicar y a bautizar. La confirmación es nuestro Pentecostés personal. El Espíritu Santo está actuando continuamente sobre la iglesia, de modos muy diversos. La confirmación, al descender el Espíritu Santo sobre nosotros, es una de las formas en que Él se hace presente al pueblo de Dios. El sacramento, la confirmación en la Biblia. El sacramento de la confirmación en la Biblia, el día de Pentecostés, iniciación de la iglesia. Así empezó la iglesia, hermanitos. En Hechos capítulo 2 del 1 al 4, versículos del 1 al 4, dice: al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar. 2. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. 3. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. 4. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Hermanitos, allí donde los apóstoles dieron inicio a la predicación. Entonces, podemos ver la confirmación en la Biblia en los siguientes versículos, capítulos y versículos. Sabiduría, capítulo 9, versículo 17 nos dice: y quien habría conocido de tu voluntad
si tú no lo hubieses dado a la sabiduría y no lo hubieses enviado de lo alto tu Espíritu Santo. Hechos capítulo 8 del 14 al 17. Al enterarse los apóstoles de que estaban en Jerusalén, de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 6 nos dice: mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso, donde encontró a algunos discípulos. Les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando abrazaste la fe? Ellos contestaron: pero si nosotros no hemos oído decir que siquiera que existe el Espíritu Santo. Él replicó: pues ¿qué bautismos habéis recibido? ¿El bautismo de Juan? Pablo añadió, Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Vemos también, hermanos, en 2 Corintios capítulo 1, versículos 21 y 22. Y es Dios el que nos conforta juntamente con vosotros en Cristo, y el que nos ungió y el que nos marcó con su sello y nos dio en arras el Espíritu en nuestros corazones. También vemos, hermanitos, en Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creído, también en él fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Recuerde que el Espíritu Santo era la promesa en el bautismo, uno de los significados del bautismo. Bueno, hermanitos, sigamos. Capítulo 13 de Hechos, versículos 2 y 3. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: separadme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. En Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2 dice: por eso, dejando aparte la enseñanza elemental acerca de Cristo, elevémonos a lo perfecto, sin reiterar los temas fundamentales del arrepentimiento de las obras muertas y de la fe en Dios, de la instrucción sobre los bautismos y de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ahora vamos para un segundo sacramento, que aunque pertenece a otro grupo, es también importante. Es el de la unción de los enfermos. Veamos la introducción. Las veces que sea necesaria, siempre que sea en estado grave, puedo recibirlo, incluso cuando el estado grave se produce como recaída de un estado anterior por el que ya había recibido el sacramento. El sacramento de la unción de los enfermos confiere al cristiano una gracia especial para enfrentar las dificultades propias de una enfermedad grave o vejez. Se le concede también como el sagraviático, porque él es el recursor, el refrigerio que lleva al cristiano para poder sobrellevar con fortaleza y en estado de gracia un momento de tránsito, especialmente el tránsito a la casa del Padre a través de la muerte. No debemos rechazar los elementos de la naturaleza, como aceites, agua o cualquier otro producto, puesto que todo es creado por Dios para beneficio del hombre. Disculpe que escribí Dios con D minúscula, pero lo escribí con el corazón.
El sacramento de la unción de los enfermos en la Biblia. Unción de los enfermos. El día de Pentecostés, iniciación de la iglesia. Me equivoqué de lectura donde dice Hechos 2, 37 y 39, pero es Hechos 2 del 1 al 4. Me disculpan, hermanitos, pero estos versículos dice así. Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Esto está en Hechos 2, repito, versículos 1 al 4. Ahora, según la Biblia, la unción de los enfermos. Marcos 6, versículo 5. Y no podía hacer allí ningún milagro a excepción de unos pocos enfermos, quienes curó imponiéndole las manos. En este versículo está refiriendo cuando Jesús, nuestro Señor Jesucristo, fue a su pueblo. Pero como él mismo dijo, nadie es profeta en su propia tierra, nadie tuvo fe en él, no creían en él. Esto está en Marcos capítulo 6, versículo 5. En el mismo Marcos y en el mismo capítulo, ya en el versículo 12 y 13 nos dice: y yéndose de allí predicaron que se convirtieran, expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. En Lucas capítulo 13, versículos 12 y 13 dice: al verla Jesús la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. En capítulos 9 de Hechos nos dice en el versículo 17 y 18 así: fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos unas como escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Vemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 9, lo siguiente: a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carismas de curaciones en el único Espíritu. Quiere decir que todos los carismas los da el Espíritu Santo, hermanito. Vemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 30, nos dice: todos con carisma y curaciones, hablan todos lenguas, interpretan todo. Vemos en Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15, lo siguiente: ¿está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados les serán perdonados. Hermanitos, Dios les bendiga hoy y siempre. Les habló Javier Zavala del canal A la Apología Zavala, miembro del movimiento Juan 23. Recientemente me integré a este movimiento, me parece muy activo, muy bonito, muy eucarístico, y quiero invitarlos a que algún día ustedes se congreguen allí. Hermanitos, activen la campanita, denle like, suscríbanse por favor, apóyenme en este canal. Disculpen las incomodidades, que no está muy sofisticado que digamos, pero lo hago con todo corazón, hermanitos. Que Dios me los bendiga, sin querer ofender a nadie, pero es como dar a conocer los fundamentos de nuestra fe católica en el Señor. Nosotros solo adoramos a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, al Padre, tres personas, un solo Dios todopoderoso. Que el Señor los abrigue con muchas bendiciones.
Hasta pronto, hermanitos. Hasta una próxima.